en fisioterapia deportiva. Y la verdad es que yo antes era una persona súper cerrada, ¿no? Era muy escéptica en ciertas cosas. Una de ellas era en la suplementación y la nutrición celular. Y la verdad es que yo me quedaba siempre con, pues con lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Que el fármaco y la terapia y ciertas cosas y de ahí ya uno no pasa, ¿no? Y la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, pues conocí a dos personas que a mí en lo personal, pues me abrieron el panorama y me ayudaron a crecer muchísimo en cuestión de mi práctica y del conocimiento, porque me compartieron muchas ideas y muchas cosas nuevas para mí. Una de ellas fue la doctora Lorena Oropesa, que es doctora en nutrición humana y compartió muchísimo, ha compartido y sigo aprendiendo mucho de ella. Y me dio como otra alternativa de poder llevar mis tratamientos, ¿no? Pues yo hacía una terapia tradicional, lo que nos enseñan en la escuela y se fue el sonido. ¿Me escuchan ahí bien? Clau, te escuchamos perfecto. Si quieres, puedes prender tu cámara web pero el sonido está perfecto. Ok, ahí me ven, ¿todo bien? Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues como les mencionaba, hacía yo un tratamiento de fisioterapia pues tradicional, ¿no? Uno toma muchos cursos, se tiene que estar actualizando, pero siempre es pues a nivel de músculos, articulaciones, pues más superficial, ¿no? Yo no sabía que podíamos llevar un tratamiento complementario con la medicina ortomolecular y otra de las personas que influyó mucho para que yo empezara a recomendar la nutrición celular fue el doctor Arturo Martínez, que es un odontólogo, cuando empezó a platicarme los casos clínicos que él manejaba y los resultados que tenía con sus pacientes. Pues la verdad es que yo quedé impactada y entonces yo decidí implementarlo con mis pacientes. Dije, bueno, pues si ellos están teniendo un buen resultado y están sacando al paciente más rápido y el paciente se siente bien y reducen el consumo del fármaco, pues ok, yo también voy a empezar a probarlo, ¿no? Entonces decidí implementarlo en mi terapia y la verdad es que el resultado que he tenido hasta ahorita con mis pacientes, una me ha dado el plus en mi práctica como profesional, y pues obviamente el paciente ha tenido un resultado increíble, ¿no? En sus tratamientos, se han acortado los tratamientos, el paciente ha reducido también el consumo del fármaco y bueno, pues obviamente se va muy contento, ¿no? Y la satisfacción que uno tiene al poder ayudar a los demás, pues eso no se paga con nada, ¿no? Pues bueno, ya vamos a empezar un poquito con la plática. A mí pues me interesó mucho este tema porque pues es uno de los más comunes en pacientes, pues se puede decir en pacientes ya adultos mayores, pero pues también en adultos no tan grandes, ¿no? O sea, la incidencia es cada vez mayor, entonces creo que este es un tema importante y bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de entrar con el tema, pues vamos a saber un poquito qué es la osteoartrosis, ¿no? Hay que empezar con la definición. Y bueno, pues como definición de la osteoartrosis es una condición degenerativa articular, es decir, es una pérdida progresiva del cartílago en diferentes articulaciones. La más común es la rodilla, pero puede causar un desgaste articular en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Las más comunes es rodilla, las manos y la cadera, pero puede pasar en cualquier articulación. Antes se mencionaba pues que la osteoartrosis era nada más una condición degenerativa, un padecimiento degenerativo, pero se ha demostrado con los estudios y con el paso del tiempo pues que es también un proceso inflamatorio, ¿no? Y eso es bien importante porque pues generalmente los médicos o los fisios pues nada más nos dedicamos a tratar pues esa degeneración articular del cartílago, ¿no?
Entonces, pues también hay que tomar en cuenta que es un proceso inflamatorio y también podemos atacar esos síntomas desde ahí, ¿no? Va a haber cambios en la membrana sinovial, que la membrana pues en sí es la que protege toda la articulación, y los principales síntomas pues van a ser dolor al movimiento o al apoyo, inflamación y pues obviamente la disminución de los movimientos, ¿no? Porque va a causar mucho dolor al movimiento. Otro de las causas este es el problema de salud a nivel mundial debido a su alta prevalencia. Es considerada la causa más común de incapacidad permanente en mayores de 65 años. Este dato lo saqué de un artículo español donde menciona que la principal incapacidad en pacientes mayores es por la osteoartrosis, perdón, por el desgaste articular. Ajá, entonces imagínense pues la importancia que tiene esta enfermedad, ¿no? Algunos de los factores que pueden causar la artrosis de la rodilla, yo me enfoqué un poquito más en la rodilla porque es la más común, ¿no? El desgaste articular en rodilla es de lo más común, entonces me enfoqué más en buscar información sobre la rodilla. Pero los factores que pueden causar está el sobrepeso, que el sobrepeso es el 80% de la causa de la artrosis. El envejecimiento, pues obviamente pues es normal, ¿no? Con el paso del tiempo, pues obviamente se va desgastando. Y pues acuérdense que la alimentación, el sedentarismo, entre otras cosas, pues aceleran ese proceso de envejecimiento, ¿no? Las lesiones articulares como un traumatismo directo sobre la articulación, ya sea en cadera, en rodilla, hombro o muñecas, pues causan también ese desgaste. Puede ser también hereditario y por falta de fuerza muscular, debido a que pues ese músculo no tiene fuerza, entonces obviamente el choque de las articulaciones o el sobrepeso o el apoyo ahí sobre la articulación pues va a aumentar, ¿no? Y bueno, este es un artículo, el que les mencionaba anteriormente, es un artículo español donde mencionan la definición de la artrosis, y ahí mencionan que el 50% de la población mayor de 65 años presenta algún tipo de artrosis. Fíjense, la incidencia es de 240 sobre 100,000 personas al año. O sea, el índice es muy alto y hasta la fecha pues todavía no se ha hecho pues gran cosa. Regularmente los médicos mandan pues ya fisioterapia en algunos, o sea, si les va bien a los pacientes los mandan a fisioterapia, pero si no, solamente les mandan placebo, ¿no? Entonces la calidad de vida de estos pacientes disminuye muchísimo y pues nosotros tenemos muy buenas alternativas para poder mejorar la calidad de vida de esos pacientes, ¿no? Esta es una tabla de la clasificación radiológica de la artrosis. Ajá, este también es de un artículo y esta tabla lo divide en 5 grados de artrosis, ajá, que va pues, desde el 0, que es normal, hasta el 4, que es el más grave, ¿no? Cuando ya es un grado 4 de artrosis es cuando el paciente de plano ya no puede doblar la rodilla, en el caso de la rodilla, hay mucho dolor, hay mucha inflamación y duele para subir y bajar escaleras, duele en las mañanas, es un poquito menos, pero conforme va pasando el día, pues aumenta el dolor y en las noches el paciente ya no tolera, ¿no? Entonces, la incapacidad de esos pacientes aumenta muchísimo por el dolor y la inflamación. Y llega un momento en que los fármacos, pues obviamente ya no hacen la función. El cuerpo siempre se acostumbra a todo, entonces, pues llega un momento en que ya no es suficiente, ¿no? Y en el peor de los casos, pues el médico pues opta por la cirugía, ¿no? La prótesis de rodilla, en el caso de la rodilla, o pues una artroscopía de la articulación. Este es una radiografía del mismo artículo y bueno, pues si se fijan, ahí le estoy, a ver, permítanme, que estoy tratando de
poner la flechita para que vean, pero no sé si ven la flechita. Bueno, en la imagen B, que es la más clara, aquí si se fijan, esta es una artrosis de rodilla. Si se fijan en el lado medial, pues la rodilla ya tiene menos espacio articular. Ajá, o sea, ya se ve la rodilla un poquito más pegada en el centro. Ajá, eso ya es un grado de artrosis. Igual de esta imagen también se ve un poquito de desgaste articular. Este es como un ejemplo nada más, ¿no? En la rótula, pues también en los laterales se ven pues un poco de desgaste y empiezan a aparecer también los osteofitos, ¿no? Que son pues como huesecillos que se van formando y que no maduran, y a la larga pues esos también causan un grado de artrosis y de desgaste articular. Y mucha molestia porque se empiezan a formar ahí en la articulación. Entonces cuando empieza el paciente a caminar o la persona a caminar o subir y bajar escaleras, esos huesecillos que se van formando pues limitan el movimiento, y a la hora del apoyo pues crean una rigidez, hay un roce entre hueso y hueso, ¿no? Entonces es muy doloroso, hay que quitarlos esos. Y el problema de que se empiecen a formar es que pues que los quiten no significa que no vuelvan a salir, ¿no? Entonces es un problema cuando empiezan a desarrollarse. ¿Cuáles son las características del dolor de la artrosis? Bueno, pues uno, aumenta el dolor con el movimiento, ¿no? Cada vez que el paciente empieza a mover la articulación, empieza a haber dolor, ¿no? Disminuye cuando la articulación obviamente está en reposo, ¿no? Por eso la incapacidad aumenta, porque el paciente se siente bien cuando no mueve el cuerpo o la articulación. Ajá. Era lo que les mencionaba, el dolor es menos intenso por las mañanas, pero conforme va pasando el tiempo, pues obviamente la actividad aumenta y eso pues aumenta el dolor, ¿no? Y en las noches, pues después de todo el día regularmente aumenta el dolor, porque ya después de toda la actividad, pues la persona llega a su casa a descansar y pues obviamente el dolor se concentra muchísimo más, ¿no? La inflamación también aumenta, el dolor, hay enrojecimiento, aumento de la temperatura también. Y bueno, pues el dolor siempre se va a someter o va a aumentar cuando hay un esfuerzo, ¿no? Como les mencionaba, subir y bajar escaleras, doblar y extender la rodilla. En el caso de la cadera, pues igual, ¿no? Estar flexionando la cadera, o en el caso de los hombros y muñecas, pues estarlas moviendo también. En el caso de la fisioterapia, ¿qué es lo que nosotros regularmente utilizamos? Como les mencionaba al inicio, nosotros siempre, lo principal en la fisioterapia es quitar el dolor, ¿no? Entonces, básicamente nuestro tratamiento es analgésico cuando el paciente llega muy adolorido. Básicamente, una terapia conservadora se basa en electroestimulación, frío y calor en el caso de que haya alguna inflamación, y aumento de la temperatura. Frío, si solamente, el frío y el calor se utiliza más cuando hay mucha inflamación, pues se hace un tipo de bombeo, ¿no? Con el calor se vasodilata, pero con el frío pues se constriñe, entonces hacemos un tipo de bombeo y pues la inflamación disminuye muy rápido. Y el frío en caso de que pues también tenga dolor, ¿no? O sea, el frío ayuda para muchas cosas. En algunos casos el paciente no, si está muy inflamado, no tolera el calor, entonces se utiliza el frío para bajar el dolor y la inflamación. Y se utilizan ejercicios personalizados, porque la artrosis, pues como les mencionaba, puede pasar en cualquier articulación, entonces los ejercicios tienen que ser muy personalizados, además de que se tiene que tomar en cuenta si el paciente tiene sobrepeso, la edad del paciente, si es hombre o mujer, muchas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, es el ejercicio que se le va a poner. En el programa de ejercicios, básicamente lo que nosotros utilizamos es ejercicios de movilidad articular a tolerancia. Acuérdense que el paciente con artrosis, como hay un desgaste articular, cuando hay movimiento, pues hay dolor. Entonces, primero hay que ver el grado de artrosis que presenta el paciente y si puede hacer el movimiento o no. En caso de que no pueda hacer el movimiento,
pues se le indican ejercicios de fortalecimiento sin mover la articulación, que se llaman isométricos, ¿no? Que es ejercicios de movilización o ejercicios de fortalecimiento sin desplazamiento articular, y eso, bueno, pues a tolerancia, porque si son adultos mayores, pues también recordemos que la debilidad muscular aumenta, ¿no? Entonces los pacientes luego no pueden hacer mucho los ejercicios. Todos los ejercicios se hacen a tolerancia, hasta donde el paciente tolere, y se va aumentando gradualmente si el paciente puede. Ajá. Se empieza con movilización y al final se hace un programa de ejercicios de fuerza también a tolerancia. La fuerza en la fisioterapia es básica, es súper importante, porque es la que va a sostener la articulación. Cuando hay un desgaste articular hay que recordar que pues si no sostiene el músculo la articulación, esos huesos pues se van a ir pegando, ¿no? Y si el paciente aumenta de peso, es más sedentario y todo, pues hay mayor desgaste. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con la fuerza muscular es que ese hueso, ese músculo jale la articulación hacia arriba y pues haga una especie de tracción para que no se esté pegando tanto la articulación o el hueso con el hueso, ¿no? Y eso disminuye mucho el dolor en caso de que el paciente pueda hacer pues algo de ejercicios de fuerza. Todo es a tolerancia y todo tiene que ser muy personalizado para cada paciente, ¿no? Algo súper importante es el control de peso con la nutrióloga, porque pues nosotros podemos poner los mejores ejercicios, podemos poner la mejor terapia, podemos darle la suplementación, todo lo de nutrición celular, pero si sigue con sobrepeso o no se cuida, pues de nada va a servir, ¿no? Entonces, en este caso, la nutrición es súper importante. La verdad es que cuando yo empecé con esto de la medicina ortomolecular, pues yo traté de estar investigando los activos de específicamente el laboratorio que usamos, que es USANA, para ver cuáles eran los beneficios en los pacientes, ¿no? Pero jamás pensé que tenía o que podía tratar de a mis pacientes con un equipo multidisciplinario, como les mencionaba, con el odontólogo y la nutrióloga. Y ahorita que ya he investigado un poquito más acerca de la medicina ortomolecular, la verdad es que todos mis pacientes los trabajo en conjunto con la nutrióloga, y está padrísimo porque les mandan una dieta, el paciente se siente súper bien, hasta anímicamente cambia, y pues obviamente en la rehabilitación a mí me funciona muchísimo, ¿no? Porque el paciente empieza a bajar de peso, empieza a ver muchos cambios fisiológicos en el paciente, y pues su recuperación es muchísimo más rápida que si solamente se trata con fisioterapia y pues con el fármaco que el médico les indique, ¿no? El detalle que yo he visto con los pacientes que les recetan algún placebo o algún fármaco, el 80% de mis pacientes refiere que suspende el fármaco porque pues le causa malestar, pues ya sea de gastritis o colitis y todo eso, ¿no? Entonces, a nosotros también como fisioterapeutas, pues nos impide tener un mejor tratamiento con los pacientes, porque el paciente suspende, pero el paciente de todas formas llega dolorido y llega inflamado y llega con el aumento de la temperatura en la rodilla y pues bien irritado, ¿no? Entonces, es súper importante para nosotros ahorita mantener todos esos síntomas controlados, ¿no? Yo he tenido muy buen resultado con la medicina ortomolecular porque no genera un efecto secundario, y eso para mí es súper importante, ¿no? El paciente lo puede consumir sin ningún problema, sin causar un efecto secundario y sin contraponerse con el medicamento que el médico le mande, ¿no? Entonces, en mi terapia yo he tenido muy buen resultado, y otro de los puntos es implementar la medicina ortomolecular, ¿no? Yo les puse algunos casos clínicos específicamente del uso de la glucosamina y la cúrcuma meriva en pacientes con artrosis, ¿no? Este es un caso clínico donde ellos hacen una comparación de la meriva con glucosamina versus la glucosamina con condroitina, ¿no? Entonces ellos tienen dos grupos de pacientes. En el primer grupo solamente les dieron la meriva con la glucosamina, y en el segundo grupo
solamente la glucosamina con la condroitina. El resultado de este artículo es que los dos tuvieron buen resultado, o sea, en los dos bajó el dolor y la inflamación, pero tuvo mejor resultado, o sea, bajó muchísimo más la inflamación y el dolor en los pacientes que consumieron la Meriva con glucosamina, a diferencia de la glucosamina con la condroitina, ¿no? Y si se fijan, el porcentaje o el gramaje que les mandaron fue muy bajo, de 500 miligramos de Meriva y de glucosamina. O sea, la verdad es que fue muy poquito lo que les mandaron y el resultado que ellos tuvieron en esos pacientes fue muy, muy significativo porque los pacientes refirieron que disminuyó mucho el dolor, la actividad física aumentó en todos los casos clínicos que puse, todos referían lo mismo, ¿no? Disminución del dolor y la actividad física ya era menos dolorosa, el paciente se empezó a sentir muchísimo mejor, ya podían hacer caminatas largas, ya podían hacer alguna actividad sin malestar. Y eso, pues imagínense, para un paciente adulto mayor que vuelva a tener esperanza en hacer alguna actividad sin dolor, pues es muy importante, ¿no? Este otro caso es de los efectos de la glucosamina en pacientes de artrosis, específicamente en rodilla. Este es un estudio donde ellos hicieron una revisión de más de 500 artículos, todos utilizando la glucosamina en pacientes con desgaste articular en rodilla. Esta tablita que les puse aquí, bueno, no sé si la vean bien, pero básicamente es el control de los pacientes que les mandaban glucosamina y el placebo, ¿no? Y en esta gráfica hacen una comparación porque nosotros, bueno, hay diferentes tablas para medir el dolor. La escala del 0 al 10, cuánto duele, y pues hay otras, ¿no? El WOMAC, que también ya por parámetros hace la evaluación del dolor, ¿no? Y en las dos tablas, el resultado fue que el dolor disminuyó también. En los dos, los pacientes salieron con mayor resultado utilizando la glucosamina versus el placebo. Entonces, en este artículo específicamente refiere que los pacientes disminuyeron la ingesta de los fármacos y con la glucosamina empezaron a sentir muchísima mejoría. Y bueno, otro caso que me gustó muchísimo. Este es el uso de la curcumina en pacientes con artritis. En esta tablita, que está muy padre, es una tabla donde especifica el proceso inflamatorio de la artritis. Estas son proteínas que desencadenan el proceso inflamatorio. Ya ven que les había dicho al inicio que la artrosis se consideraba nada más una enfermedad degenerativa, ¿no? Pero pues se demostró que además de ser degenerativa, pues también tiene un proceso inflamatorio. Entonces, estas proteínas son las que se activan y cuando se activan, pues desencadenan el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se desencadena el proceso inflamatorio, a la hora de que el paciente consume la curcumina, el proceso de la inflamación inhibe esas proteínas que desencadenan esa inflamación y evitan la apoptosis de los condrocitos. La apoptosis es una muerte celular. Los condrocitos es un tipo de célula que está justo en la matriz extracelular, que es del cartílago. Hagan de cuenta que es como parte fundamental de la articulación para que esté bien ese cartílago, ¿no? Sano. Necesita tener los condrocitos bien y todo, pero cuando hay un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio ayuda a que haya muerte celular. Entonces, cuando los pacientes consumen la curcumina, se demostró que detiene y previene la muerte celular de los condrocitos. Entonces, pues obviamente los resultados en este caso fue que la curcumina pues fue muy efectiva en pacientes con artrosis de la rodilla porque previene y reparó el daño articular en esos pacientes. A estos pacientes se les puso ya después, este fue un caso donde el resultado fue en 4 semanas, el tratamiento fue durante 12 semanas, pero a la hora de estar haciendo
pues los estudios y la revisión, los pacientes referían que a la cuarta semana empezaron a sentir mejoría. Entonces, a la cuarta semana empezaron a poner a los pacientes en caminadoras y pues referían que ya no había dolor. Podían utilizar la caminadora durante un tiempo prolongado sin dolor y podían mover la articulación sin ningún problema. Entonces, la calidad de vida mejoró en estos pacientes. Ajá. ¿Cuáles van a ser los efectos de toda la conclusión? Estos artículos que les puse fueron algunos. La verdad es que tengo muchos artículos que bajé. Si alguno los quiere, con muchísimo gusto se los puedo pasar. Al final les voy a pasar mis datos y ya me pueden escribir para que se los pase. Y bueno, y de todos esos artículos, pues puse los efectos, los más importantes, ¿no? De la cúrcuma meriva y de la glucosamina, específicamente en la artrosis. Y bueno, pues como ya les había mencionado, la disminución del dolor, la inflamación y el desgaste articular es súper significativo. Si se fijan en los artículos, el gramaje que utilizan en esos pacientes es muy bajo. Ajá, o sea, entonces con poquito el paciente empieza a sentir una mejoría, ¿sale? La apoptosis de los condrocitos también la reduce, que es la muerte celular que les había mencionado. La reducción de placebos, ¿no? Los fármacos disminuyeron significativamente. La función física obviamente aumenta porque el paciente ya puede empezar a hacer sus actividades sin dolor. La calidad de vida, pues obviamente es muchísimo mejor. Y como les mencionaba, el dolor disminuyó a partir de la cuarta semana. O sea, un mes de consumir y estos artículos, fíjense, estos artículos fueron por separado, o sea, solamente hay uno que puse que es utilizando la glucosamina con la curcuma meriva. De todos los demás fue nada más la curcumina o la glucosamina, ¿no? Nosotros tenemos un producto en USANA que tiene las dos, o sea, imagínense lo que hace, ¿no? El producto. Entonces, empezó a disminuir el dolor a partir de la cuarta semana y disminuyó también la dificultad para mover las articulaciones. Como les mencionaba, pues la artrosis puede aparecer en cualquier articulación, entonces los pacientes después de 4 semanas pues empezaron a hacer sus actividades de la vida diaria sin malestar. Y bueno, pues como les mencionaba, nosotros utilizamos un producto que tiene los dos, tanto la glucosamina vegetariana como la curcumina meriva, y bueno, pues el gramaje por porción es muchísimo más alto que la que habían recetado en algunos artículos. Entonces, yo como conclusión, lo que les puedo recomendar con USANA es 2 procosas, dos cápsulas diarias, que es 2.000 miligramos de glucosamina y 335 miligramos de cúrcuma meriva, mínimo durante 3 meses. Ajá, porque hay pacientes, acuérdense que hay grados de artrosis, entonces, pues cada persona es diferente. Necesitamos mínimo un mes para que el paciente empiece a detener o a prevenir ese daño o ese desgaste articular, ¿no? Y a partir del primer mes, pues ya empezar con la regeneración articular y con la reparación de ese daño de la articulación. Hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Como la edad del paciente, si tiene sobrepeso, si es sedentario, si fuma, si toma, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo la sugerencia que les doy es, pues mínimo 3 meses de tratamiento para que ustedes puedan ver un cambio significativo en ese paciente, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? Sí, Clau, la osteoartrosis es una enfermedad crónico-degenerativa. O sea, si no se trata, pues obviamente se acelera el proceso del desgaste. ¿Cómo se puede prevenir? Yo lo que les sugiero, esta es una opción muy buena, porque como les mencionaba,
antes el desgaste no se puede pues prevenir, ¿no? O sea, por la edad o por lo que sea, pues obviamente están expuestas las articulaciones. Entonces, esta opción de medicina ortomolecular a mí me ha funcionado bastante con los pacientes porque no genera un efecto secundario. Entonces, lo más importante es la prevención, ¿no? Si eres una persona que hace deporte, pues con mayor razón, ¿no? Porque el impacto sobre las articulaciones es mayor. ¿Cuál es la experiencia de deportistas con impacto en articulaciones? Fíjate que yo tengo muchos corredores, específicamente corredores. Casi todos mis corredores consumen Procosa porque el desgaste que ellos presentan es muy alto. Ahora, la mayoría de los pacientes que yo tengo, deportistas, o específicamente los corredores, casi todos se enfocan en el entrenamiento aeróbico, pero dejan de lado el anaeróbico, ¿no? Entonces la fuerza no la trabajan mucho. Yo trato de meterles el programa combinado, ¿no? De aeróbico anaeróbico para que tengan fuerza muscular, porque cuando llegan conmigo, llegan súper contracturados, llegan súper lesionados de la rodilla, porque no tienen fuerza muscular. Tienen mucha resistencia, mucha condición, pero nada de fuerza. Entonces, pues yo les recomiendo a todos los pacientes, todos mis pacientes consumen Usana y los corredores y los deportistas. Tengo de fútbol americano y consume Procosa y el omega, porque acuérdense que el omega también ayuda al proceso inflamatorio. Entonces, con la Procosa, que es la cúrcuma meriva, con la glucosamina y el omega, pues nosotros protegemos muchísimo las articulaciones, ¿no? Tengo también pacientes que van al gimnasio, entonces cargan mucho peso. Es súper importante proteger las articulaciones. Nosotros no podemos estar ahí todo el tiempo con los pacientes cuidando la postura o cuánto peso o así, pero por lo menos tratamos de que a nivel celular, pues esa articulación no se desgaste tanto, ¿no? O no acelerar ese proceso de desgaste articular. ¿Cómo es recomendable tomar Procosa 2 en una sola toma por separado? Yo lo que recomiendo es por separado, una cada 8 horas, para ser exactos. ¿Para nadadores también deberían de consumirlo? Sí, sí deberían de consumirlo porque, pues, aunque no hay un impacto como tal porque estás en el agua, de todas formas, el movimiento repetitivo causa un desgaste. Entonces, pues, es recomendable que tomen la Procosa también. ¿Aplica para desgaste de cadera? Sí, Marta. Acuérdate que la artrosis, pues, es en las articulaciones, ¿no? La incidencia es mayor en rodilla, pero pues también de las más comunes es cadera, rodilla y muñecas. Aunque también en hombros y tobillos se da el desgaste, pero sí también en la cadera se puede utilizar. ¿Qué diferencia hay entre artrosis y osteopenia? Pues es la fijación del calcio, ¿no? O sea, el hueso se empieza a hacer poroso, pero en la artrosis es el cartílago. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? La artritis es un proceso inflamatorio y la artrosis es un desgaste del cartílago que también tiene un proceso inflamatorio, pero la artritis se puede dar por otras causas que no pueden ser necesariamente degenerativas, como una infección. Ajá, o sea, la artritis te puede dar por una infección y la artritis cuando pasa esa infección, pues se quita la artritis, ¿no? Y en la artrosis no, porque es degenerativa. Hola, Jocelyn. Experiencias de glucosamina con pacientes. Ay, se me perdió. Ah, ya. Con pacientes con leucemia en el pasado. Fíjate que no específicamente con leucemia. Bueno, sí yo, pacientes míos no, pero sí he escuchado casos de pacientes con leucemia, y sí les ha funcionado bastante
con la Procosa y, bueno, los Essentials y el Omega, pero yo no he tenido casos específicos. Si a la persona ya se está infiltrando la rodilla, ¿qué cantidad es la más recomendada? Yo, de todas formas, aunque esté infiltrado, Alfredo, yo le recomendaría las dos, porque aún así 2000 miligramos de glucosamina es baja, entonces pues no se va a contraponer. La infiltración le va a durar ciertos meses o cierto tiempo y después pues pasa porque es placebo. Entonces, pues yo le seguiría recomendando las dos diarias durante mínimo 3 meses, ¿no? Para que le estemos ayudando a la articulación. Tengo 32 años, fase 3 de artrosis de cadera, además de Procosa. ¿Qué otros productos de Usana sería el tratamiento correcto? Yo te recomendaría ICO, el Biomega, los Essentials y la Procosa, por lo menos, para ayudar a regeneración articular y pues de la célula, ¿no? O sea, reparar el daño, pues el Omega para bajar la inflamación y también el dolor, junto con la Procosa, pues ahí le vas a estar metiendo una bomba ahí de antiinflamatorios y pues los Essentials, pues por la regeneración celular te va a ayudar muchísimo. Colombia no tiene Procosa, ¿existe otra alternativa? Esa no me la sabía, fíjate. Pues por lo menos el Biomega para bajar la inflamación y el dolor. Necesitaría investigarte, Rod, si hay alguna otra. El proflavanol, Vanessa, el proflavanol. Tienes toda la razón del mundo. El proflavanol también ayuda muchísimo para bajar el dolor. También ayuda para la artritis. Sí, Alejandra, sí ayuda. La Procosa y el Omega también. Y el calcio. Y los Essentials. Y muchas cosas. Muchas gracias, Sofi. Sí, de hecho, justo estaba pensando en ti. Tu caso, pues fue muy bueno porque la operaron de tobillo, de una cirugía de tobillo, y yo le mandé proflavanol, calcio, Procosa y Biomega antes de la cirugía, y pues ella refiere que el médico le mencionó que durante la cirugía no sangró, y eso es bien importante porque significa que el proceso de cicatrización fue muy bueno, ¿no? Se aceleró. Entonces, yo recomiendo ampliamente antes de la cirugía, en caso de los pacientes que se van a programar para alguna cirugía, y obviamente después de la cirugía también para ayudarle al proceso de cicatrización, Procosa y Biomega, todo lo que da. Está el Magnecal, pues sí, el Magnecal también le ayudaría. Procosa y Magnecal para las personas que ya se infiltran podría ser mejor que solo el Procosa. Sí, Alfredo, y Biomega también te lo recomendaría, esos tres. ¿Alguna otra pregunta que tengan? De Procosa, sí, 2 al día. Magnecal, pues yo le mandaría los 4. Y de Biomega, si está muy inflamado, si tiene mucho dolor, le puedes mandar hasta 6 al día, que son 3 gramos. Y está bien, o sea, le va a ayudar mucho al dolor y la inflamación. ¿Cuál es la ventaja? La glucosamina vegetal se absorbe muchísimo más y se procesa más rápido que la de origen animal. Entonces, pues el grado de absorción de la vegetal es muchísimo más rápida que la de origen animal. Claro. Muchas gracias, Alan. Bueno, yo utilizo Usana porque yo, como les mencioné al inicio, la verdad es que yo era súper escéptica, ¿eh? O sea, de por sí en fisioterapia nosotros no recetamos, no medicamos ni nada de eso. Entonces,
yo sí llevé una materia de farmacología, pues tuve alguna introducción, ¿no? Pero pues realmente no, pues no me enfoqué tanto en el fármaco. Entonces, pues yo dije, bueno, pues que el médico les recete lo que les tiene que recetar, ¿no? Yo no me metía mucho en ese tema, pero sí vi que los pacientes, cuando empezaban a sentir ese efecto secundario de los fármacos, pues a mí me llegaban súper inflamados, súper adoloridos. Entonces yo dije, pues tengo que hacer algo con mis pacientes para poder ayudarles en la rehabilitación, porque luego no, yo no los podía ni mover por el dolor que tenían. Entonces a mí me atrasaba mucho. Yo lo que hice para poder saber cuál recomendar fue con la guía comparativa. La verdad es que yo era muy escéptica y hay muchos en el mercado y todo el mundo te dice que es el mejor. Entonces, lo que hice fue buscar artículos científicos que demostraran pues la eficacia del producto, ¿no? Esa es una. Y dos, con la guía comparativa, yo me guié. Eso para mí fue un súper aval para poder decidirme con Usana a diferencia de otras, ¿no? Definitivamente en México no hay otra que sea mejor que Usana por todos los avales que tiene y por todas las credenciales, ¿no? O sea, eso es bien importante porque pues hay muchos en el mercado y luego de repente me llegan los pacientes cuando les digo, pues te vas a tomar el omega para que te baje la inflamación y me dicen, oye, es que, pues yo compré un omega de quién sabe dónde y así, ¿me lo puedo tomar? Yo no garantizo el tratamiento con otros omegas que no sea de Usana, porque yo no sé ni cuánto gramaje tienen, no sé la información nutrimental. Hay unos que nada más dice omega 3, pero no viene ni la etiqueta, entonces pues yo ni siquiera sé qué tipo de omega es, ni cuánto viene, ni nada, ¿no? Ni qué cantidad de EPA o de DHA contiene, que son para la inflamación. Entonces, si no es con Usana, la verdad es que yo no puedo garantizar mi tratamiento. Entonces, yo recomiendo 100% Usana, que es el mejor. Aquí en México, por lo menos, es el mejor, ¿no? Mm, Muchas gracias, Clau. Así es, mi querida Lore. Contacten a Lore, es una excelente nutrióloga, se la súper recomiendo. Yo me he apoyado mucho con ella y de verdad, trabajar con un equipo multidisciplinario de verdad es súper importante y hace la diferencia. No sé si aquí hay fisios o médicos o de algún área de la salud, pero de verdad hace la diferencia muchísimo. Yo jamás en mi vida pensé trabajar de la mano con una nutrióloga y con un odontólogo y a mí me ha hecho la diferencia en mi práctica profesional y personal, como no tienen una idea. Entonces, traten de apoyarse muchísimo porque van a aprender mucho y van a ayudar mucho a sus pacientes y pues a ustedes también, ¿no? Habemos personas que hemos probado productos de diversas marcas buscando el mismo fin. ¿Qué podrías decirles a esas personas que invierten incluso mucho más? Por ejemplo, GNC para cambiar su Usana. Lo comento porque muchas personas dicen, es GNC, debe ser garantía, pero Usana no tiene una tienda establecida, por decirlo así. Tienes toda la razón del mundo, Edgar. Eh, la verdad es que, bueno, pues Usana es como, bueno, más bien GNC es como muy comercial, ¿no? Yo lo que les diría, pues, una, fijarse en los avales, ¿no? O sea, para mí es súper importante eso. Eh, los avales y las credenciales que tiene Usana. O sea, yo en la vida he escuchado una credencial de GNC. ¿No? No sé si tenga para empezar o no, pero pues no, no he escuchado, simplemente es como muy comercial y pues la gente dice que es bueno porque es como muy conocido, pero yo lo que les diría es que se echen un clavado a investigar un poquito más a fondo sobre el producto. De repente tienen como mucho tema con eso de que es de mercado en red, pero la verdad es que, pues si no, el producto es muy, muy bueno, ¿no? Y si lo hiciera por otra forma de distribución, sería muy elevado el costo. De verdad, cuando ustedes ven el valor que ofrece Usana y cuando ven el resultado en ustedes, de verdad que el precio es lo de menos. A mí se me hace muy barato para lo que ofrece.
de verdad. Exactamente, Lore, bien lo dices. Susana, digo, GNC gasta mucho en publicidad. Susana prefiere invertir en calidad, exactamente, ¿no? O sea, eso es súper importante. Muchas gracias, Sofi. Ay, se quedó una acá arriba que ahorita les paso mis datos, ¿sale? Aquí en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de que se me olvide, los quiero invitar al próximo foro de medicina ortomolecular que vamos a dar. La doctora Lorena Oropesa, el doctor Arturo Martínez y una servidora. En Cuernavaca, Morelos, va a ser el 29 de septiembre, allá en Cuernavaca. Y bueno, pues esto va a ser igual un foro de medicina ortomolecular en nutrición, fisioterapia, odontología. De verdad, si pueden ir o tienen gente allá a quien puedan recomendar, de verdad vale muchísimo la pena. Eh, Estamos súper comprometidos con la salud de la gente y por compartir esta información, entonces no se lo pueden perder. Si tienen alguna duda de los costos y cómo pueden adquirir los boletos, pues los que son socios, pues pregúntenle a sus líderes y pues los que no, pues pregúntenle a quien los invitó para que no se lo pierdan. Si tienen gente allá, vale mucho la pena. ¿Dónde doy consulta? Estoy en el Hospital Tec 100, Pamba. Bueno, ahora es conocido como H+, pero es mejor conocido como Tec 100. Aquí están mis datos. Mm, Para una persona que ya le dictaron una prótesis, sí, por supuesto, Elsa, sí le ayudaría, porque el paciente que ya tiene una prótesis, de hecho, yo tengo una paciente con prótesis de rodilla y lo que yo le mandé fue Biomega, Procosa y Proflavanol por el tema de la circulación. Como la paciente ya es una persona adulto mayor, pues es sedentaria, entonces el proceso de inflamación es muchísimo mayor, entonces le mandé Biomega, la Procosa para prevención, porque acuérdense también que cuando hay un paciente posoperado, pues o sea, ya tiene la prótesis, ¿no? Pero regularmente el paciente empieza a cargar el peso sobre la rodilla no operada. Entonces nosotros tenemos que prevenir la otra rodilla, que no se desgaste más. Ajá, entonces hay que mandarle Procosa para prevenir el desgaste en la rodilla no operada y también para que ayude a la articulación operada. El Biomega para la inflamación y bueno, yo le mandé el Proflavanol también para el proceso de circulación. Te lo mando, Vane, muchísimas gracias. Cada que recomiendo acudir a fisioterapia, ay, qué bueno que lo mencionas, Edgar, porque los pacientes, yo tengo muchos pacientes deportistas y eso es bien importante, a todos los que están aquí conectados, yo les recomiendo por lo menos así, ya dejándolo mucho, por lo menos una vez al mes, porque desgraciadamente no tenemos la cultura todavía bien de la prevención. Entonces, el paciente siempre acude a fisioterapia o al médico cuando ya existe la lesión o cuando ya hay dolor. Ajá, entonces, si no tienes ningún dolor y eres una persona que hace deporte, hay que prevenir. Tienen que crearse esa cultura o ese hábito del cuidado y de la prevención.
Ajá. No hay que esperarse hasta que ya duele la articulación o ya hay algún malestar o que ya es incapacitante para poder acudir al fisioterapeuta. Entonces, yo sí les recomiendo por lo menos una vez al mes acudir a fisioterapia como un tratamiento preventivo, ¿no? Descarga de miembros, o sea, de miembro inferior o miembro superior, dependiendo de la actividad física, y también con su nutriólogo, por favor, porque luego me llegan todos desnutridos y débiles y pues no. Ay, Isabel, perdóname, pues, no sé si me las puedas escribir otra vez, porfis, porque quién sabe dónde quedaron. Sí, Edgar, claro que sí, te los paso si quieres, de Lore. Es buenísima, te lo juro, te va a encantar. Te los paso por WhatsApp. Bueno, yo soy corredor de montaña, tengo un plan de entrenamiento completo y de mucho cuidado de mis articulaciones. Sin embargo, ¿qué prueba debo realizarme para prevenir y o detectar la artrosis? Muchas gracias, Diana. ¿Qué estudio? Bueno, pues, o sea, así como de imagen, pues sería una radiografía, ¿no? Para ver cómo están las articulaciones. Ese sería como el primero que yo te recomendaría si quieres, o sea, si no tienes malestar y todo como prevención, pues una radiografía de rodilla bilateral, porque hay que hacer la comparación de una rodilla con la otra, para para ver cómo está ahí la articulación, ¿no? Y pues a lo mejor si no tienes como algún dolor o algo, pues nada más ir a fisioterapia para pues tu masaje de descarga o una terapia preventiva. El resindronato sódico, ¿en qué me ayuda? Ahí, ese sí, no lo sé, Isabel, pero te lo investigo. Me lo llevo de tarea porque ese sí no. Déjamelo anoto. Pero o sea, para el tema de artrosis, el calcitrol, yo te recomendaría la Procosa, nada más, y el Biomega, para evitar el calcitrol. Resindronato. Ay. Ah, mira, gracias, Lore. El resindronato sódico es para disminuir la pérdida de calcio en huesos. Pues sería más para pacientes con osteopenia, ¿no? Ah, mira, previene la osteopenia. Je. Yo recomendaría más el calcio. No sé el resindronato, como en qué gramaje viene o así. Ah, no es 100% eficiente. Gracias, Lore.
Muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso sí. Por eso les digo que hay que apoyarse mucho de el nutriólogo. Bueno, y no cualquier nutriólogo, la verdad. O sea, yo estoy encantada con Lore porque es doctora en nutrición humana. Entonces, la verdad es que, pues, sí hace también mucho la diferencia, ¿no? Muchas gracias, amiga. Y bueno, pues cualquier cosa, ahí tienen mis datos, con toda la confianza del mundo, me pueden mandar un WhatsApp, o me pueden mandar un correo, lo que sea. Si no sé alguna pregunta, me la llevo de tarea y con muchísimo gusto se las comparto. Si quieren los artículos científicos, también se los comparto. Tengo muchos artículos, que Lore también me ha hecho favor de pasarme y de compartirme, y otros que he investigado. Entonces, lo que yo tenga a la mano de información, con todo gusto se los puedo compartir. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por su tiempo, por escucharme, y pues espero que les haya servido un poquito la información. Clau, pues creo que ya no hay más dudas. Te quiero agradecer muchísimo que hayas preparado esta presentación, que nos hayas resuelto todas las dudas. Ya aquí hasta nos recetaste. Entonces, mil gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti por la presentación. Estuvo súper clara, súper interesante. Y pues gracias por dejar tus datos para que más dudas, por favor, directo con Clau. Y la grabación de esta sesión, por favor, pídanla en los chats. Y si eres invitado, la persona que te invitó puede darte más información sobre los productos, o sobre cualquier duda que tengas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias.